Ay, Hola oyentes, bienvenidos a Respondiendo Preguntas. En el día de hoy vamos a responder a la pregunta de Ricardo09 que dice, ¿qué es un terreno baldío? según lo que hemos investigado, los terrenos baldíos son terrenos urbanos o rurales sin ningún tipo de uso y que a su vez carecen de dueño. Por lo tanto, son legalmente del Estado. En la investigación me he quedado sorprendido al ver que el 20% de las hectáreas en Colombia son terrenos baldíos. De las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, 22 millones son terrenos baldíos. Y esto no es un problema de ahora, es un problema de hace más de 100 años. Esto, Sebastián. Y es que desde las primeras décadas del siglo XIX, la entrega de terrenos baldíos, se entregaron diferentes terrenos baldíos. Y Colombia utilizó varios mecanismos para ello. Primero, asignarlos para cumplir sus obligaciones de préstamos internacionales con países como Inglaterra. Otro mecanismo fue para saldar sus deudas contraídas con militares, como favores patrióticos, como promover proyectos gubernamentales como los procesos de poblamiento en zonas de interés nacional, las zonas de interés nacional son zonas en las cuales se pueden hacer urbes, ciudades o cultivar, hacer campo, o sea, para los campesinos. Esto para favorecer la explotación de productos agrícolas y dinamizar el mercado interno y el mercado externo. Por último, para que ellos sirvieran a los capitalistas y empresarios que habían contratado con el Estado la construcción de infraestructura, particularmente y enfocándose sobre todo en los servicios de transporte. Como primera instancia, el pago de deuda política, pública, perdón. Colombia se vio en la necesidad de solicitar a los ingleses préstamos para la independencia contra la corona española. Dichos préstamos fueron invertidos mayoritariamente en armamento. Bueno, pues el gobierno, como la naciente república, y como forma de pago les dijo a los ingleses, hey, por medio de una ley expedida en 1823 les dijo, hey, tome este pedazo de tierra grande, muchísimas hectáreas, y con eso le pago por su ayuda. Pues no a todos les gustó. Varias empresas y ciudadanos de dicho país sí vinieron, pero no les pareció. ¿Qué opina Lara? Pues realmente fue una jugada un poco astuta por parte del gobierno, ya que pues era una forma medianamente inteligente de saltarse la deuda. Igual, eso se podría pagar y probablemente en una ley que podría salir en 50 o 80 años, podría ser que les pagaran sueldo o demás cosas, esas empresas. Pudo haber sido bueno de no ser por tanta inseguridad que había en aquella época por los temas de la violencia que se venía dando. Claro, por supuesto. Y es que el objetivo principal de dicha ley era entregar de manera fácil y amplia la tierra y promover la inmigración de población proveniente de un país que se considera un modelo a imitar. Y de esa manera se venían al país los ingleses. No obstante, los ingleses no llegaron ni en forma de personas naturales ni empresas debido a que no se sintieron atraídos. Simplemente dijeron, ¿para qué quiero tierras con poco valor de manera comercial que estaban cerca o en las selvas? Con esto, aunado a la dificultad para la explotación y comercialización de los productos, ellos dijeron, no, yo para qué me voy a meter ahí. Es que no, ellos no le vieron cara. Aparte, las razones de esto no solamente eran esas, y es que el ambiente de guerras civiles que se generó desde ese año generaba la idea de inseguridad frente a la posición de dichas tierras y pasando la dificultad de conectar los territorios otorgados con los centros comerciales, administrativos y portuarios. Sin embargo, el gobierno colombiano se sostuvo y dijo, no, yo quiero atraer gente y llamó a los chinos, a la China, y también resultó negativo. ¿Qué opinan? Esto fue un proceso bastante difícil para Colombia, pues digámoslo así, trajo prácticamente casi dos países enteros para que viniera e hiciera pues plata aquí en Colombia. Lo que pasa es que por tanto, como yo dije hace poco, por tanta inseguridad que se venía dando ya en el país, no se pudo. Y además, también podemos decir que no se sintieron atraídos precisamente por las tierras. Las tierras, en algunos casos, las que estaban ricas en, en propiedades, quedaban muy lejos de donde era el sitio de exportación, como tú decías, ser lejos de los centros
de comercio. Y por otra Claro. parte, los servicios militares. Ángel, para ti, realmente los terrenos baldíos, se supone que tuvieron que haber pagado los servicios militares y demás servicios que prestaron los independentistas en aquella época. Pues fue una práctica que implementó el gobierno, entregar terrenos baldíos como forma de pago a militares que, pues a los miembros del ejército, ¿no? Esto se repartió según el rango. Por ejemplo, entre menor fuera el rango, menos tierra se le daba y entre más, pues entre mayor fuera el rango del soldado, pues más tierra se le daba. Pero eso tuvo un impacto negativo porque ya los oficiales de alto rango y los generales llegaron a tener demasiada concentración de tierra a diferencia de los otros soldados. O como en algún momento también se mencionó, los campesinos que no tenían el capital para pagar los derechos de titulación y tampoco gozaban sobre con la garantía del gobierno como una protección sobre el poder de los terratenientes. Pero se oyó de una ley en cerca de 1863 en el gobierno de los liberales en el que Tomás Cipriano implementó una ley, pero esta fue oprimida. ¿Qué nos dices al respecto? Pues, para pausa. ¿No? Pues claro, a los terratenientes no les servía que una ley apoyara a los colonos sobre el derecho a las tierras productivas. Entonces, pues le hicieron una jugada corrupta, se puede decir, y lograron pues derrocar a Tomás Cipriano de Mosquera. Ok, ok, ok. Bueno, y con respecto a esa política de baldíos, en el año de 1832, dichos terrenos fueron dispuestos y fueron entregados en lo que actualmente se conoce como el Casanare. Y la condición en la que los propietarios, si los ocupaban, los tenían que poblar y poner a producir. La propuesta, si bien sí fue aceptada, iniciaron los conflictos e inició lo que ahorita se sostiene, que es ese debate entre que si lo merecen más los que tienen más plata o lo merecen más los que ayudan a generar el comercio en el país. Bueno, las obras públicas, no sé qué quieres hablar acerca de esto, Lara. Pues a ver, las obras públicas fue algo muy bien hecho por Colombia, que decía que para mejorar los baldíos se las dieron a empresarios. Claro, la idea de dárselos a empresarios también es un poco, pues, difícil, ya a comparación, ya que Tuta también. tenemos entrega de baldíos hacia Reino Unido, tenemos entrega de baldíos para China, tenemos entrega de baldíos para servicios militares, entonces fue una entrega un poco rara, pero la entrega a empresarios puede que haya sido algo bueno, ya que estos empresarios puede que pudieron haber sacado plata y hacer que Colombia creciera, tanto como, como económicamente, como, como fluctualmente. Por ejemplo, los empresarios pudieron haber hecho vías de trenes, vías de navegación para mejorar económicamente a Colombia. Claro, y es que esa era la intención del gobierno, aprovechar el naciente mercado externo para que los productos agrícolas colombianos se exportaran de manera más fácil y que solo se podía lograr si se contaban con los ferrocarriles y los buques a vapor funcionando. Eso era como el principal objetivo. Bueno, llegamos al debate de los debates, la relación de la política de los baldíos con los colonos. Para empezar, durante el siglo XIX la preocupación de los colonos era obtener tierras y que primordialmente dichas tierras fueran productivas, fuera un terreno apto para cultivar. Se constata sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando en el año de 1863 apareció una ley que fortalecía el derecho de los colonos. Dicha ley fue escrita durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera. ¿Causó resistencia de comerciantes y terratenientes? Sí, los cuales poco a poco reversaron dicha medida, lo cual me parece muy mal hecho ya que, como yo lo he dicho y lo voy a decir siempre,
los que ayudan a dinamizar todo el comercio van a ser los campesinos, son los que comienzan la base, el producto, hacen la papa, la yuca, la cebolla, todo con lo que nosotros comerciamos, bueno, ellos lo hacen y esa debe ser la base y eso es en lo que el gobierno se debe enfocar si quiere salir adelante. No, claro, y yo estoy completamente de acuerdo. Y esta medida que hicieron los terratenientes fue completamente absurda, pues pudieron haberse sido hasta beneficiado de esta ley. Aunque ¿Cierto? beneficiara a los colonos puede que les den plata, pueden que les den de todo. Y esto solo hace frenar más a la economía. Esto fue un movimiento muy, pero que Claro, muy malo. mira, piénselo de esta manera. Si le das a un terrateniente muchas hectáreas, pero ese terrateniente es consciente y le da y le ofrece como trabajo, por así llamarlo, a un colono, a un campesino, a ese tipo de terratenientes sí hay que darle esa plata, ese terreno y esa plata, porque va a aportar. Pero si tú vas a agarrar un terrateniente y le vas a dar terreno para simplemente valorizarlo y y hacer especulaciones, hacer fieros, como diría yo, hacer ahí Ujú. shows, eh, no tiene ningún sentido, no le va a hacer nada a la tierra y el terreno se va a seguir quedando baldío. O sea, no se va a usar para lo que realmente se tendría que usar el terreno aquí en Colombia. Y es que, mira, bajo el gobierno de los liberales en 1874, casi 10 años después de que el general Mosquera haya sido derrocado por un golpe militar, Aníbal Galindo presentaba un informe en el cual decía que 1.159.502 hectáreas concesionadas, ya repartidas y adjudicadas, esas de las cuales el menos del 10%, es decir, 100.000 hectáreas, fueron otorgadas a cultivadores y labradores. Eso me parece terrible, son muy poquitas para los que hacen el trabajo sucio, los que se ensucian las manos para poder darnos a nosotros. Claro. Eso es algo de que yo también estoy muy mal estoy en contra completamente. Además Claro. de que esto solo hace y responde a la pregunta de que estos terratenientes eran por completo de lo que frenó por completo a Colombia en el siglo XIX. Esto Mm. significa un freno total para la economía en sí, porque tantas hectáreas repartidas mal, terratenientes cambiando leyes a su gusto y además para, para recibir este informe de que la mayoría de los agricultores no estaban produciendo lo suficiente y los terratenientes que tenían las tierras suficientes para abastecer todo no están haciendo nada, hubiera sido mejor un cambio de completo, un cambio estructural completo en el sistema comerciante. Claro, y mira, cuatro últimos puntos. Para 1878, Galindo, el mismo Aníbal Galindo, inició el trámite para privilegiar el otorgamiento de tierras a los campesinos. Le aplaudo. Un vocero para los campesinos, algo que les faltaba, alguien que les diera como esa introducción para poder meterse y decir, hey, yo también, mi voto vale, yo valgo, mi terreno vale. Sin embargo, su proyecto no fue aprobado gracias a la ayuda, por así decirlo, de los terratenientes. Colaboraron demasiado y el proyecto no fue aprobado. Ya para 1882 hubo un problema de la legislación. Se premiaba la ineficiencia productiva. ¿Puede creer eso, Lara? Le decían, le aplaudían al que no hacía nada con sus tierras. Y es que si un terreno de menos de 200 hectáreas lo obligaban a cultivar el 40% de esas 200 hectáreas. Pero si tú tenías un terreno de entre 3.000 y 5.000 hectáreas, te hacían cultivar un 10%. No es nada comparado con el que tiene 200 hectáreas. El que debe producir más es el que tiene más. Claro. Eso por montones hacía que esos terratenientes tuvieran que trabajar y apoyar al gobierno. Si no, Claro, no iba a pasar nada. Se iba a quedar por siempre todo supuesto, igual. claro. Bueno, a grabar Bien. Y ahora la segunda pregunta que tenemos el día de hoy es de Lolito Fernández, ¿ok? El cual nos pregunta, ¿cuáles fueron los cambios estructurales y económicos a finales del siglo
XIX. Bueno, y es que no solamente hubo cambios estructurales y económicos, también hubo cambios de transporte. Pero empecemos. Lara, ¿qué opina? Según la investigación realizada, los cambios que hubieron en aquella época fueron cambios en la economía y sobre todo en productos. Por ejemplo, los metales preciosos como esmeraldas tuvieron un gran desplome, mientras que productos eh, agro- agrarios como el café, el añil, tabaco y la quiña subieron de precio exponencialmente en el mercado internacional. Claro. Esto hizo que en Colombia las fronteras agrícolas se expandieran de oriente hasta occidente. Luego con esto surgiría el problema de los baldíos y la entrega de tierras a campesinos y excombatientes de la independencia. Y aunque suene que Colombia se estaba expandiendo, realmente no sacaba lo mismo que en comparación con otros países, como por ejemplo Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, que exportaban mucho o el doble que Colombia. Claro. Y es que, a ver, empecemos desde el principio, dirían por ahí. ¿Qué hizo que la expansión del gobierno internacional se juntara con los hechos de propiedad y se volviera factores en disputa entre terratenientes y colonos? Bueno, iniciando la segunda mitad del siglo XIX, la demanda y el precio de los metales preciosos sufrió una caída. Ya lo dijimos. Debido a lo anterior, la posición de la tierra para cultivarlo se hizo cada vez más competente. Y es que el incremento de la demanda que ciertos productos agrícolas tuvieron en los mercados internacionales hizo lo que dije anteriormente, que la posición de la tierra para cultivarlos se hiciera cada vez más competente, puesto que tanto terratenientes como campesinos querían poseerla, claro, les daban más plática, pues querían de eso, querían tener eso, Claro, para cultivar el producto que mejor se pagara en Europa y en Estados Unidos. Imagínate, tú debes exportar algo para Estados Unidos, te vas a sentir súper orgulloso y pues vas a querer de la tierra que exporta eso. Bueno, valga este, como ejemplo el incremento que tuvieron el tabaco, la quiña, el añil y con más énfasis el café, ya mencionado antes. Sin embargo, en cifras, en un corto lapso, el café, este último producto pasó de representar el 8% de las exportaciones colombianas en 1860 a significar para 1880 el 12% de las exportaciones colombianas, hasta llegar a fines del siglo XIX, a 50 puntos porcentuales, para culminar siendo el 79% del total de las exportaciones en la década de 1820. Con tales cifras, la expansión de la frontera agrícola era inevitable y se hacía de oriente hasta occidente. Fue así que desde 1900 a 1926, el precio del café pasó de 7 centavos de dólar la libra a 26 centavos. Es diciente de la situación conflictiva que se originó el número de casos ocurridos. De 1827 a 1869, un conflicto agrario fue registrado. 69 entre el 70 y 1900, 137 entre Frank 1901 Zapor, y un gran estudioso de la 1917 historia económica y política y de Colombia, 241 de señaló que los 1918 y aspectos geográficos en Colombia 1931. fueron un elemento Bueno, fundamental al momento de hacer más difícil el desarrollo de un medio de transporte efectivo y duradero, ya que debido a la geografía de Colombia y a tener tan poca población y tan dispersa, esto no permitía hacer grandes proyectos de gran envergadura, sino que al contrario, hacer pequeñas obras en diferentes regiones del país. Entonces, para Safford, esta dispersión de fondos no hacía posible ningún proyecto de importancia, porque nunca se intentó hacer proyectos grandes que fueran de relevancia para Colombia. Pero después, cuando llegó la llegada de los liberales al país en el año 1863, apareció la nueva constitución política y llegó el momento en que los transportes pasaran a ser grandes proyectos nacionales. ok, según lo que tú me estás diciendo, los transportes en principio eran pésimos, pero pésimos, pésimos. Y además, sobre todo, se supone que en ese año, en 1800,
las carreteras aún no estaban bien hechas. Esto quiere decir de que las carreteras seguían siendo los caminos hechos por animales, piedradas, sobrepasando las montañas y pasando llanuras. Esto nos da una conclusión de que así, y además con la mala sesión de dinero que tenía el gobierno, porque ellos no daban plata para hacer algo tan grande como un ferrocarril, hizo que la economía pues no fuera de la mejor de todas. Pues sí, pero también el gobierno se equivocó porque nunca se concentró en un solo tipo de transporte y hacer que funcionara, sino que al revés intentó con diferentes medios y nunca se enfocó en uno, pues que funcionara, ¿no? Y pues las inversiones nunca se llevaron como debieron haber sido. Estás hablando de otros transportes, o sea, ¿hubieron más transportes que solo el de la burra? O háblanos más como del transporte fluvial. Pues sí, porque la dificultad que llevaba hacer las vías ferroviarias por la geografía de Colombia llevó al gobierno a mirar la posibilidad de implementar el buque a vapor, pero el gobierno no se concentró en ninguna de las dos, sino que se quedó ahí como en la mitad y no se desarrolló totalmente. Por lo que las personas también tuvieron que improvisar, por ejemplo, las llamadas chinampas, para llevar cargas por medio de los ríos. Entonces, para ti, ¿cuál crees que fue como la salvación, el transporte que salvó a todos en el país en ese año? Pues el buque a vapor, diría yo, porque el gobierno estaba muy estancado con el ferrocarril, porque se le dificultaba mucho pues hacerlo por la geografía de Colombia. Y como decía antes, nunca llegó a ser grandes obras de gran importancia, sino que se concentraba en pequeños proyectos. Por eso el buque a vapor fue como el salvavidas que tuvo Colombia en ese momento. Ok, y en los transportes fluviales, me estás diciendo que el salvador así de la economía en esos momentos fue el transporte fluvial, pero esos pequeños lugares, quiero decir, como Amazonía, que estaban lejísimos del río Magdalena, quedaban muy, pero que muy lejos y era muy difícil. Por eso uno de los transportes que más se implementó en la época fue la mula. ¿Nos dirías cómo fue este proceso? Claro, la mula fue otro tipo de transporte que se implementó por el siglo XIX y principios todavía del siglo XX, pero el precio de este dependía de las condiciones climáticas, el estado del camino, y esto ya aumentaba o disminuía el valor del flete, como también lo podía incrementar pues los productos que llevaran, por ejemplo el tabaco o el café, o el costo se incrementaba en épocas de lluvias. Y este transporte era muy dificultoso en los terrenos montañosos, donde hubiera sido incluso más difícil hacer las vías ferroviarias para implementar el ferrocarril. Ok, muchas gracias.